Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro servicio especial de Semana Santa y el día de hoy vamos a escuchar la sexta palabra a cargo de nuestro hermano Gerson Mastranzo. Pero me gustaría que primero me acompañaran a las escrituras en Juan 19:30, que dice de la siguiente manera: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Vamos a escuchar a nuestro hermano Gerson. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en el estudio de las 7 palabras y hoy vamos a estudiar la sexta palabra que dijo mi Señor Jesucristo estando en la cruz. Por lo que te voy a invitar, me acompañes y abras tus escrituras en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Allá donde tú estás, te invito a que inclines tu rostro y hagas una oración conmigo. Padre eterno, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra y de encontrar en ella las palabras que tú tienes para nuestra vida. Ayúdanos en esta hora, Señor mi Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Estando en la cruz del Calvario, mi Señor dijo una sola palabra que viene del griego, que significa tetelestai. Esta palabra era usada en la antigüedad de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando la gente tenía una deuda que no era pagada en una sola exhibición, sino que se tenía que hacer múltiples abonos. Cuando se hacía el último pago, el último abono, cuando este era cubierto y la deuda era cancelada, se decía tetelestai. Hoy en día usted y yo vemos en los recibos que acompañan el pago final de nuestra deuda, vemos un sello que dice pagado, liquidado, payful en inglés. Sin embargo, en la antigüedad, tetelestai era la palabra para decir: esta deuda ha sido cancelada, está completamente pagada, no hay deuda. Pero también la palabra era usada cuando un amo encargaba a su siervo una tarea o una encomienda. Este siervo iba y hacía la tarea, revisaba que todo lo que le había sido encomendado estuviera cumplido en su totalidad. Esto lo hacía para presentársela debidamente a su amo, y solo entonces iba a donde estaba su amo y le decía: tetelestai, la tarea está terminada y esta ha sido inspeccionada. Esta palabra también era usada por artistas griegos, quienes al realizar una obra de arte, después de inspeccionarla, quedaban satisfechos con su obra y usaban esta palabra para decir: tetelestai, he terminado mi obra y estoy satisfecho con ella. Esta palabra también era usada en el templo cuando se iba a presentar un cordero de 1 año de edad para el sacrificio y para el sacrificio como ofrenda por la expiación de los pecados. El sumo sacerdote tenía que inspeccionar el cordero antes de ofrecerlo. Si el cordero cumplía con los requisitos,
si el cordero era perfecto, sin mancha, sin nada que objetarle, el sacerdote decía: Tetelestai. Quisiera que consideraras en este momento algunas escrituras que vamos a leer. Te invito a me acompañes a Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y dice la escritura: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, la palabra de Dios nos dice que conforme a la ley de Dios, todo aquel que hacía una transgresión era culpable, y solo había una paga por eso: el derramamiento de la sangre. Dice Ezequiel 18:20 que el alma que pecare, esa morirá. Pero ¿cómo podría sobrevivir la gente si todos somos faltos delante de Dios? Es entonces que ya desde la antigüedad Dios había determinado una salida que solamente sería tipo y sombra de lo que habría de venir en un futuro y que haría nuestro Redentor por todos nosotros. Levítico capítulo 17, versículo 11 nos dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Quiere decir que el pecador tenía solamente una salida: presentarse delante de Dios, presentarse delante del sumo sacerdote con un cordero de 1 año de edad, perfecto, sin mancha, no perniquebrado, el mejor de su rebaño. Tenía que ser traído, presentado, y éste moría en lugar del pecador. Es por eso que el apóstol Juan, al ver a mi Señor Jesús, Juan describe que Juan el Bautista, al verlo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús tenía una encomienda por parte del Padre Celestial: la redención de nuestras vidas. De la misma manera, a Jesús le fue asignada una tarea por parte del Padre Celestial, una obra que consistía en nuestra redención, nuestra salvación, una redención que al llegar a la cruz Él estaba completando, y la hora en que Él estaba a punto de morir estaba expresando esta palabra: Tetelestai, yo completé mi obra, ha sido consumada. Jesús, nuestro Señor Jesús, estaba pagando por el pecado de los hombres, y como esta palabra era usada en caso de deudas que se habían contraído para después ser pagadas, y como la deuda del pecado, amado hermano, era una deuda que jamás, escúcheme bien, por nosotros mismos jamás hubiéramos podido pagar, ahí en la cruz, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, estaba diciendo: Tetelestai, la deuda que ellos han adquirido ha sido pagada en su totalidad. La palabra Tetelestai es adecuada pensando en Jesús pagando una deuda, como terminando una obra encomendada por el Padre Celestial. Jesús no solo terminaba su obra redentora, sino que también estaba comenzando algo más. Terminaba el tiempo de la ley y comenzaba el tiempo de la gracia. Fue el fin de los sacrificios que se hacían constantemente para poder ser limpios, para dar paso al sacrificio único del Hijo de Dios y la llegada del Espíritu Santo, que empodera la vida del creyente a fin de permanecer en santidad para el Dios Todopoderoso. Pero déjame decirte que la obra de nuestro Dios no solamente estaba siendo consumada en la cruz. ¿Te has puesto a pensar, te has preguntado qué hubiera pasado si Él hubiera muerto en la cruz y nadie supiera su significado? Si nadie supiera lo que mi Señor Jesucristo hizo por todos nosotros en esa cruz. La palabra de Dios nos dice, y te voy a invitar que me acompañes al Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 3,
versículo 13 y 14. Y la palabra de Dios dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Lo que la palabra de Dios nos dice es que él llamó a 12 hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, y les manifestó cuál era la voluntad de Dios. Uno de ellos le dijo: muéstranos al Padre. Y el Señor Jesucristo les dijo: he estado tanto tiempo con ustedes y tú me dices esto: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y lo que el Señor Jesucristo quería decirles era que el amor de Dios estaba siendo manifestado en la persona de Cristo Jesús. Dios no era un Dios castigador, sino un Dios de amor y de oportunidades. Ese es el mensaje que vino a dar nuestro Señor Jesús, y a estos 12 les fue enseñado. Ellos dijeron en 1 de Juan capítulo 1 versículo 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y mi Señor Jesucristo sabía que ellos anunciarían esta verdad, este sacrificio y todas las demás cosas, porque a ellos el Señor Jesucristo, cuando estaba orando, dijo: no te pido solo por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y a sus discípulos les dijo: id y predicad el evangelio, id y haced discípulos. Es decir, este sacrificio, esto que mi Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, tenía que ser predicado a todas las naciones, y aquellas personas que decidieran escuchar para aceptar a Cristo Jesús tendrían que ser educadas, enseñadas en la voluntad de Dios, en el camino que Cristo marcó. Es por eso que esta palabra está siendo compartida. No se trata solamente de religiosidad, no se trata de una fecha con la cual se tenga que cumplir. No, es la encomienda diaria de la iglesia de Dios. Es la encomienda diaria que se tiene que hacer por cada creyente. Compartir, hablarle a las almas, decirles que hay un Dios que tiene misericordia de nuestra vida y que, lejos de desearnos mal, desea que tengamos una relación con Él para siempre. Es por eso que envió a su Hijo, y su Hijo murió en lugar nuestro. Es por eso que ahora manifestamos estas palabras, para que todo el mundo sepa que hay una oportunidad en Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Él ya pagó por tu deuda. No es necesario que sufras una condenación, no es necesario que sufras la ausencia de Dios en tu vida. Él está cercano a ti. Solo es cuestión de que tú le aceptes como tu Señor y tu Salvador. Vamos a hacer una oración en esta hora. Padre eterno y maravilloso Dios, te damos muchas gracias por tu sacrificio, por tu obra redentora en la cruz del Calvario. Tú sabías, Señor poderoso, tú sabrías, Señor, el alcance de tu grande amor, Señor, para nuestra vida. Hoy estamos en pie delante de ti por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Es por eso, Señor mi Dios, que tú dijiste: consumado es. Sabías, Señor misericordioso, que nuestra deuda estaba pagada y que gracias a tu sangre derramada tendríamos acceso a la presencia del Padre Celestial. Gracias te damos por esa oportunidad. Gracias te damos por tu grande amor para nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Deseamos poder estar reunidos nuevamente el día de mañana. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga.